Ya, me imagino que ya estamos todos conectados o la gran mayoría. Para que no nos atrasemos, ya vamos a comenzar enseguida. Me voy a presentar primeramente. Mi nombre es María José Mesa. Ya soy terapeuta ocupacional de profesión y cuento con un diplomado en trastorno de espectro autista. ¿Ya? El módulo que vamos a ver, les voy a compartir la presentación primero. ¿Ya? ¿Me escuchan bien? Ya, quiero que me comenten en caso de que no puedan escuchar de repente o visualizar la presentación, que me dejen Sí, un se le mensajito. escucha bien. Se escucha bien, Ya, súper, se escucha súper perfecto. bien y se ve el PPT. Ya. Si yo puede que me vea un poco borrosa o a veces me queda un poquito pegada por temas de conexión, pero lo importante es que logren escuchar y visualizar la presentación. Ya, súper. Como les comentaba, ya, este módulo, ¿cierto? Es de abordaje de niños con trastorno de espectro autista. Ya, y bueno, para los que se vienen integrando recién, mi nombre es María José Mesa Collinao, ya, soy terapeuta ocupacional de profesión y diplomada en trastorno de espectro autista, ya. Y para que veamos las fechas, ya esta clase va a ser igual que las anteriores que han tenido, se va a desarrollar, ¿cierto? Los días lunes y miércoles. Y la primera parte que vamos a ver, voy a silenciar acá el teléfono, ya, sobre las asistencias, ya voy a comentarlo enseguida. Si ustedes tienen alguna dificultad para asistir o se atrasan en ingresar, me pueden enviar un mensajito. Acá igual les voy a dejar mi número, se los voy a compartir al grupo, ya. Cualquier consulta extra también la pueden realizar. Generalmente respondo con mayor frecuencia entre la 1 y las 7 de la tarde, de lunes a viernes. Ya, pero si es algo urgente, ustedes igual lo pueden comentar por ahí. En cuanto a las evaluaciones, ¿cierto? Ya correspondería el día lunes la primera evaluación. Son 8 clases en total. La primera es para ver lo que es la ley, ¿cierto? 21.545, que es la ley de autismo. Así que esta clase igual va a ser un poquito pesada, ya, para que la vayamos viendo con atención, ¿cierto? Pero es importante que todos manejemos esta nueva ley de autismo porque es, bueno, es parte fundamental, ¿cierto?, de lo que se ha venido implementando en los establecimientos educacionales de nuestro país, ¿cierto? Es una ley por la que se ha venido luchando hace bastante tiempo y ya está comenzando a aplicarse. Ya, como les decía, ¿cierto? Esta clase solamente vamos a ver la ley como tal y los nuevos alcances que ha tenido esta ley durante este año y lo que es una ley, ¿cierto?, que recién se implementó el año pasado, así que recién está como comenzando a ver comenzando a verse los cambios que se van a realizar. Durante toda la sesión ustedes pueden realizar todas las consultas que consideren pertinentes, me levantan la manito, ya las vamos resolviendo entre todos. Y bueno, vamos a comenzar. Como decía, es un poquito extensa esta, así que vamos a comenzar al tiro. Profe, buenas tardes. Hay hartas compañeras que están tratando de ingresar porque cuesta mucho. Yo recién pude. Ya, uy, no me había fijado. A ver, podemos esperarlas un poquito. Es que del link no Mm, se puede, hay que intentar muchas veces. ya, yo les voy a compartir la presentación. Ya, debería ser el mismo link que que estaban utilizando con su Sí, profesor pero anterior. cuesta, profe, de verdad, no me costó mucho. Ya, sí. Eh, eh, eh. O si alguien le pudiese compartir en el grupo nuevamente. Y acá está. Pero no es tanto. Ya, no sé quién me estaba hablando.
De acá se me hace un poquito difícil compartirlo, por si alguien pudiese compartir el acceso. Acá lo puedo compartir. Ahí está. Ya, ahí está, lo acabo de compartir nuevamente. Así que vamos a ver qué puede haber ocurrido. Entonces, vamos a compartir la presentación, ¿cierto? Continuar, ¿cierto? Dar un minutito más a ver si pueden ingresar. Esperemos que puedan ingresar sus compañeros. Ya, mientras tanto, bueno, ya la metodología ustedes ya la manejan, ¿cierto? Va a continuar siendo la misma, ¿cierto? Van a, van a tener dos clases, una evaluación. Las evaluaciones no son tan extensas, ya para que la puedan ir revisando después con calmita, ¿cierto? Más que nada la lectura, ¿cierto? También les voy a estar enviando, al menos hoy, un material que es complementario, ya que es un material que se suma a esta ley 21.545. Es necesario que la conozcan porque al encontrarse desarrollando actividades en un establecimiento educativo, ya y como es una nueva, un nuevo anexo de esta ley, es algo que se va a comenzar a trabajar en los establecimientos educacionales. Ya usted igual después, eso no, esa última información no va a entrar en la prueba como tal, pero es una información importante para que la manejen. No, aún no se ha incluido en el material de estudio. Para lo que es evaluación como tal, el material de estudio que se encuentra en la plataforma. ¿Ya? Todo lo que sea Hola, complemento. profesora, Hola. soy Susana. Le quería hacer una consulta. Es que con la otra profesora teníamos martes y miércoles las clases. ¿Con usted va a ser los lunes y los miércoles? Sí, no me habían comentado esa información y gracias por decírmelo, sí, porque al menos hasta ahora, los días martes y jueves estoy dando otro módulo, entonces no se podrían cambiar los días. Al menos hasta ahora tengo justo esos días, ¿ya? Pero voy a consultar igual con don Mario, ¿ya? A ver si se puede realizar algún tipo de modificación, pero hasta el momento aún me quedan otras clases con otro curso. Entonces, por ahora estaría planificado los lunes y los miércoles. ¿Ya? Así que, de todas Yo no formas, tengo problema con ese horario, profesora. Profe, ya, súper. disculpe, la profe, claro, lo hacía martes y miércoles, por lo que ella también hacía clases los días lunes en la INACAP, algo así. Por eso ella Ya, pidió modificar los días, sí, pero los otros sí, profesores anteriormente eran lunes y miércoles. claro, sí, eso es por calendario, porque a veces puede ser que nosotros estemos solo con un módulo, en ese caso no habría ningún problema, ya, pero hay ocasiones como ahora que también, en mi caso al menos, yo estoy dictando otro módulo a la vez, entonces ya no podría ir cambiando los horarios. Ya, entonces va a quedar definido, ¿cierto? Los lunes y los miércoles. Ya se me confunden un poquito los días. Ahora sí, vamos a comenzar por el tema del tiempo. Ya como decíamos, hoy vamos a revisar lo que es la ley 21.545, que es la ley de autismo. Esta ley de autismo, ya no sé si yo creo que ya todos hemos escuchado un poco o hemos visto los esfuerzos que han hecho las familias, ¿cierto? Han presentado todas sus demandas, ¿cierto? A las autoridades para que pudiese haber alguna ley que regulara el tema del autismo, ya no solamente en el tema educativo, ya también para otros sectores también, ¿cierto? Como la salud, ¿cierto? Se requiere mayor resguardo por parte de las autoridades sobre la temática, ¿ya? Específicamente nosotros vamos a revisar ahora todos los alcances de la ley. Luego nos vamos a ir ya más a lo que es la parte educativa, que es la parte que más nos compete a nosotros, la que más nos interesa para fines de nuestro estudio. Ya, como les comentaba, esta ley 21.545
Entró en vigencia el 10 de marzo del año pasado, 2023, ya por lo que es bastante nueva, considerando también las leyes anteriores que se han dado. Como el objetivo principal, ¿cierto? Bueno, esta ley tiene varios artículos. El primero de ellos nos habla sobre el objetivo de esta ley, que es asegurar, ¿cierto?, el derecho de igualdad de oportunidades, resguardar la inclusión social de niños, niñas, adolescentes y adultos que presentan el trastorno de espectro autista, eliminando cualquier forma de discriminación, ¿cierto?, que promuevan, ¿cierto?, un abordaje integral de estas personas en distintos ámbitos, social, salud, educación, y concientizar también a la sociedad sobre esta temática. Ya todo lo anterior, como decía, sin prejuicio de los demás derechos y beneficios que ya se venían trabajando anteriormente en pro de favorecer, ¿cierto?, a las personas que presentan este trastorno de espectro autista. Ya, el trastorno de espectro autista es de origen neurotípico, ¿cierto? Por lo tanto, todos los derechos que resguarda esta ley no van a ser, no van a abarcar solamente lo que es la infancia, que es la parte que más conocemos todos, ¿cierto? Siempre se habla de los niños autistas, ya, pero para efectos de la ley se comprende que es un trastorno que nos va a acompañar durante todo el transcurso de la vida. Ya no va a ser algo que cuando dejemos de ser pequeños va a dejar de acompañarnos, ya es parte de nosotros, ya, y nos va a acompañar y va a ir variando, van a ir variando también nuestras necesidades a medida que vayamos creciendo. Ya esto nos va a acompañar a lo largo de todo el ciclo vital. Y acá abajito, ¿cierto? Puse algunos conceptos que vendrían siendo como las bases, ¿cierto? Que sería la igualdad, la inclusión, concientización, que tenga un abordaje integral, que abarque la no discriminación y que va a acompañar durante todo el ciclo vital. Ya, dentro de esta ley también se habla mucho de conceptos que aparecen dentro de, de lo que es la inclusión que se habla hoy en Chile. Y algunas definiciones ya van siempre apuntando hacia la inclusión de todos los niños, niñas, adolescentes y adultos. También es importante mencionar que la persona con trastorno de espectro autista también va a abarcar otras clasificaciones que se veían antiguamente, como por ejemplo el síndrome de Asperger, ya que también está clasificado dentro del trastorno de espectro autista, no es una clasificación aparte. Antiguamente se veía como un trastorno aparte, pero en la actualidad, dentro del manual diagnóstico con el que seguían, ¿cierto?, todos los artículos de derecho y también las disposiciones de salud, ya lo abarcan como uno solo. Por lo tanto, también estaría dentro de lo que es esta ley de autismo. Las definiciones, ya, para conceptos de esta ley, se va a definir las personas con trastorno de espectro autista como aquellas que van a presentar una diferencia o reciprocidad en el neurodesarrollo típico. Este neurodesarrollo típico se refiere a que en el proceso de crecimiento y desarrollo de nuestro sistema nervioso central, ¿cierto? Una persona ya no presentaría ninguna anomalía que fuese significativa, comparada, ¿cierto?, con otros individuos que se consideran, ¿cierto?, ¿cómo lo podríamos decir? Se considera que tienen un desarrollo normal. Por ejemplo, un bebé, ¿cierto? Que al principio, cuando son más pequeñitos, eh, comienzan a llorar, ¿cierto? Cuando quieren el alimento, luego físicamente también van alcanzando distintos hitos, ¿cierto? Comienzan a extender sus brazos, ¿cierto? Después comienzan a girar, gatear, comienzan a tener una sonrisa social, ¿cierto? Como a los 3 meses,
y eso se considera, ¿cierto?, que los bebés van cumpliendo con esta etapa del neurodesarrollo, ¿cierto? A medida que van avanzando en los meses, a medida que van avanzando en los años, ya ellos se consideraría que tienen un neurodesarrollo típico, porque alcanzan los hitos en las fechas establecidas por la mayoría de los niños. Ya, este neurodesarrollo, ¿cierto?, va a implicar un proceso de maduración y de adquisición de habilidades tanto cognitivas, motoras, sociales, emocionales a lo largo del tiempo. Y esto comienza, ¿cierto?, desde que el bebé, ¿cierto?, nace hasta la adultez temprana, ya que ya van siendo los adolescentes, ¿cierto? En general, ¿cierto? Este neurodesarrollo que es típico sigue una secuencia que es bastante predecible. Como decíamos, a los 3 meses, ¿cierto? Que era el ejemplo, el bebé comienza a tener esta sonrisa, ¿cierto? Aproximadamente como en esa cantidad de meses. Ya, en general, ¿cierto? Este neurodesarrollo típico está influenciado, ¿cierto? Por algunos factores que son genéticos, ambientales, ¿ya? O la experiencia, pero generalmente van siguiendo ese mismo curso, ¿cierto? Y cumpliéndose los hitos en el momento que corresponde. ¿Ya? Pero, claro, en este caso, ¿cierto? La persona con el trastorno de espectro autista tienen una diferencia con estos hitos esperados, ¿cierto? Que se cumplan cada cierto tiempo. Puede ser que algunos de los hitos los consigan mucho más tarde o puede ser que los consigan en algún grado menor o mayor, ¿ya? O puede ser también como aparece acá, que se manifiesta también en dificultades significativas en la iniciación, reciprocidad y mantención de la interacción y comunicación social. Ya, esto ya lo vamos viendo cuando son más, algunos los vemos ya de que son bebés, ¿cierto? Estos bebés que no, estos niños, ¿cierto? Más pequeñitos, que pareciera que no están escuchándonos, que cuesta que nos pongan atención, ¿cierto? Que no nos sonríen, que no nos miran. Ya ahí tenemos como claros signos de que pudiese existir la presencia de este trastorno de espectro autista. Ya cuando son más grandes, ¿cierto? Ya se puede realizar un diagnóstico, ya, pero cuando son muy pequeñitos los niños aún no se puede realizar ningún tipo de diagnóstico. Ya, pero sí vamos viendo algunos signos que nos pueden ir alertando. Ya, como decíamos, ya al interactuar, ¿cierto? Vamos viendo señales más claras, ¿cierto? Y también conductas o intereses restrictivos o repetitivos. Ya, por ejemplo, un niño que su mayor interés pudiesen ser los autos de juguete, ya, a ellos les puede costar cambiar de actividad, ¿ya? O, por ejemplo, si nosotros vemos que ellos en vez de jugar con el auto, ¿cierto? En vez de tomarlo, de moverlo, ya, y tener un juego mucho más imaginativo, ¿cierto? Por ejemplo, para un niño que ya tiene 4 años, ya vemos que el niño de 4 años toma ese autito, juega con él, lo tira al piso, lo levanta, lo hace chocar con otro, inventa una carretera, ya. Muchas cosas pueden ocurrir en la imaginación de ese niño. Pero podemos ver que en el trastorno de espectro autista, el niño solamente toma esos autos y los junta en fila, ¿ya? Y si uno lo invita a cambiar de juego, ya puede ser que, o le muestra otro tipo de juguetes, ya pudiese haber algún tema de que se irritase, se negara a participar, ya pudiese haber algún tipo de descompensación. Ya esto igual lo vamos a ver más adelante, ya solamente como para irlo dejando un poquito más claro. Entonces, esto igual va a ir variando entre cada persona, ¿ya? La cantidad de signos que se vean en la primera infancia van a ser siempre variables. Ya podríamos también, y también esto debe contar con un diagnóstico, ¿ya? Porque, como decíamos, es algo muy amplio que va a variar entre cada persona, ¿ya? Entonces, sí o sí debe existir un diagnóstico, ya hay un seguimiento de cómo ha ido evolucionando este niño o niña, o adolescente o adulto, dependiendo de la edad en que ya se vaya a realizar el diagnóstico. A veces hay señales que son muy pequeñas
o que se producen en un momento y luego, a medida que el niño va creciendo, ya no son tan notorias, ya incluso pueden llegar a la adultez y nunca haber sido diagnosticados con trastorno espectro autista, pero luego se dan cuenta que sí lo tuvieron, o sí lo tienen, perdón. Ya. Estas características constituyen algún grado de discapacidad, pero solamente cuando genera un impacto funcional que sea significativo en la persona. Como había dicho, ¿cierto? Puede ser que tengamos muchos signos de trastorno espectro autista, pero que aprendamos, ¿cierto? Nosotros mismos a, a socializar de alguna manera, que aprendamos a realizar nuestras actividades de la vida diaria, ya que el resto no puede que ni siquiera se dé cuenta de estas dificultades que tenemos a veces para interactuar con el resto de las personas. Ya puede pasar desapercibido en algunos casos incluso, ¿ya? Pero en otros, ¿cierto? Puede constituir discapacidad. ¿Ya? Si es que llegase a tener un impacto mucho más fuerte en el aspecto familiar, social, educativo, ocupacional o en otras áreas, ¿cierto? Que al interactuar con esas barreras presentes en el entorno, pudiese impedir o restringir su participación en esta sociedad, ¿ya? Comparado, ¿cierto?, con la participación que están teniendo sus pares, por ejemplo. Esto debe ser calificado y certificado conforme a lo dispuesto, ¿cierto?, en la ley 20.422, que esta ley, ¿cierto?, es la ley sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad. ¿Ya? Esta ley, ¿cierto?, tiene este objetivo de, de promover igualdad de oportunidades, inclusión social, la no discriminación y participación plena de las personas con discapacidad en nuestro país. Ya, también es importante recalcar que el contar con un diagnóstico o no, ¿cierto? Presentar algunos signos también, si es que no se tiene el diagnóstico como tal, no es de trastorno espectro autista, no es sinónimo de tener discapacidad. Como es una condición del neurodesarrollo, debe tener recién un diagnóstico y puede llevar a una situación de discapacidad. Ya si, como habíamos dicho, si altera de una manera significativa algunos de estos aspectos que nombrábamos, ¿cierto? Familiar, social, educacional, y ahí recién puede ser calificado como discapacidad. Ya y recién, ya contando con ese diagnóstico, y si afecta el resto de el resto de los entornos en que se desenvuelve, ahí va a ser calificado. Me faltaba mencionar, ¿cierto?, que para poder ser calificado con algún grado de discapacidad, ya la clasificación va a ser voluntaria. Si la persona, ¿cierto?, eh, decide acceder a esta calificación de discapacidad, ¿cierto? Se entrega, ¿cierto?, una credencial, ¿cierto?, también para que pueda eh, constatar, ¿cierto?, el tipo de discapacidad que tiene. ¿Ya? En caso de niños más pequeños, también lo pueden realizar los padres, ¿cierto? Esto igual lleva algunos beneficios, ¿cierto? Para las personas que cuentan con algún diagnóstico de discapacidad, ¿ya? Pero si es totalmente voluntario, como les decía, no es una obligación que se clasifique, pero sí debiese serlo el tener un diagnóstico eh, para poder resguardar, ¿cierto? Y comenzar a apoyar, ¿cierto? El desarrollo de este niño o niña lo antes posible. ¿Hasta acá alguna duda? ¿No? ¿Nadie? No, profe. Ninguna. Ya, súper. ¿Se va ¿Me entendiendo de a consultan? poquito? Sí. No sé quién había hablado, pero ya. Me decían que no hay duda hasta el momento. De todas formas, todo lo que es lo que son las características propias del trastorno espectro autista, igual lo vamos a ir viendo más adelante. Es solo para que se entienda a qué va apuntada esta ley.
¿ya? Y lo principal también, acá igual les voy nombrando otras leyes intermedias, ¿cierto? Pero lo importante es fijarse que vamos a estar hablando todo el rato, ¿cierto? De la ley 21.545, que es la ley TEA, ¿ya? Pero sí tiene bases y también se ampara en otros artículos y leyes, como esta ley, ¿cierto? Que le acabo de nombrar, ¿cierto? Que es la 20.422, ¿cierto? Que es la por la que podríamos ver el porcentaje de discapacidad. Ya. Para efectos de esta ley de trastorno espectro autista, volviendo, ¿cierto? A la 21.545, se establece también quién es una persona cuidadora de la persona con trastorno espectro autista. Ya. La persona cuidadora, ¿cierto? Se entenderá como cualquiera que proporcione asistencia o cuidado, ¿cierto? En los términos previstos, ¿cierto? Por la ley 20.584, que regula derechos y deberes que tienen las personas en acciones, ¿cierto? Vinculadas a la atención de salud. Una persona cuidadora es quien presta cuidados a un paciente, ¿cierto? A un usuario, a un familiar, en este caso podría ser, ¿es cierto? Que presente alguna situación de dependencia. María José, Profe, sí, le quería hacer una consulta. diga. Con este curso nosotros estamos haciendo asistente de aula e inspectora. Ujú. ¿Nos sirve ser tutoras? Ser tutor en aula. Claro, ser tutor en aula. Ya. Tengo entendido que como para ser tutor sombra, ¿ya? Ya, no sé, se me Claro, fue. sí, tutor Ya. sombra. Me voy a consultar bien porque tengo entendido que en algunos establecimientos se puede y hay otros que no. Ya, pero eso igual está como actualizándose. Ya, pero el ser asistente de aula pudiese ser uno de los requisitos, pero no tengo claro si puede servir para todos los establecimientos, porque algunos que he visto y conozco piden tener el curso o aunque uno tenga un título profesional, además le exigen el curso como tal para ser tutor sombra. ¿Ya? Y en otros establecimientos no es tanto un requisito, ya con el ser asistente. Pero ahí va a depender mucho de cada uno de los establecimientos. Voy a indagar un poquito más para entregar la información al 100%. Hasta ahora lo que yo manejo, ¿cierto? Lo que yo conozco, es que va a depender de cada establecimiento, ya porque aún no es un tema tan regulado. Y en algunos establecimientos buscan normarlo, ¿cierto? Buscar a alguien desde el establecimiento, pero en otros son los mismos padres quienes se encargan de buscar a un tutor. Ya, y en ese caso, los padres, ellos ponen las condiciones, ¿cierto? Para que la persona pueda ser tutor de su hijo. ¿Ya? Entonces, como les decía, en establecimientos que sí ellos están poniendo las reglas, en algunos ni siquiera deja que ingrese una persona externa como tutor. ¿Ya? Y en otros establecimientos está autorizado el tutor a estar 100%, ya puede estar hasta toda la jornada ahí, ya, y lo puede escoger el mismo tutor legal, el mismo padre. Ya, entonces ahí igual hay como muchos, está un poco desordenada esa parte todavía en la ley. Ya se supone que en algunos establecimientos están tratando de poner un orden, ¿cierto?, para estos temas y en algunos están evitando la entrada de otra persona externa, como les decía, para ser tutor, y hay otros establecimientos que lo están normando mucho más. Así que voy a ver en qué situación está eso hoy en día, porque esto está pero modificándose muy rápido. Así que me queda pendiente mayores antecedentes sobre esto. De todas formas, Ah, ya, como, asi- perfecto. Muchas gracias. de todas formas, como asistente de aula y como inspector, debemos sí o sí tener claro, ¿cierto?
el cómo abordar este tipo de situaciones que pudiesen darse dentro del contexto escolar. Actualmente, bajo esta ley, ya después les voy a dar al final como el apartado preciso donde aparece mayor información, ¿cierto? Se busca que todos cuenten con capacitaciones respecto a esta temática, ¿cierto? Que el trastorno espectro autista, también de las desregulaciones emocionales, ya de todo ese tipo de situaciones que se estaban dando y que también estaban a la deriva un poco. Ya se busca que todos tengan ahora y que los establecimientos aseguren la capacitación para su comunidad educativa. Ya cosa que antes se decía, ¿cierto? Se nombraba y quedaba un poco al aire. Ya desde este año debiese comenzarse a implementar esta temática en los establecimientos. Y ahí igual puede haber una variación en cuanto a lo que es el tutor, ¿cierto? Que hasta ahora se podía hacer con una capacitación y después estaban diciendo que no se podía hacer solo con la capacitación. Ya, entonces igual está como ahí un poquito a la deriva el tema. Ya, continuando. Ya, esta persona que es cuidadora, ¿cierto? Se entiende que va a ser quien presta asistencia, ¿cierto? En mayor o menor grado a una persona que tenga alguna situación de dependencia total o parcial, ¿cierto? Que presta apoyo en la actividad de la vida básica diaria debido al estado de salud de esta. Pueden ser familiares, amigos, personas contratadas para brindar atención y asistencia a quien lo necesite. Ya, actualmente existe una credencial, ¿cierto? Para que la persona que se desempeña como cuidadora pueda tener un resguardo también, ¿ya? Con esta credencial que se está dando para ellos. Se pueden acreditar, ¿cierto? Mediante un certificado del Registro Nacional de Discapacidad, ¿cierto? Como persona que brinda cuidados a personas con discapacidad y de ahí también parten algunas garantías, ¿cierto? Que antiguamente no se tenía para las personas cuidadoras. Ya también para obtener algún tipo de apoyo, ¿cierto? Del ámbito social, ¿cierto? También para que puedan que se entienda, ¿cierto?, a manos de otras personas, ¿cierto?, que estos beneficios van a ser para ellos, a fin de que se entienda que la persona cuidadora, ¿cierto?, va a pasar la gran parte de su tiempo atendiendo necesidades de la persona que se encuentra en situación de dependencia. Ya, esto está un poquito extenso. Sobre el artículo 3, ¿cierto? De esta ley 21.545, ¿cierto? Nos habla sobre los principios de la aplicación de la ley. Ya. Y nos habla, ¿cierto? Del trato digno que se debe recibir, ¿cierto? Un trato digno y respetuoso en todo momento y en cualquier circunstancia, adoptando un lenguaje claro y sencillo en las atenciones que se brinden. Recordemos que una de las características de las personas que presentan un trastorno de espectro autista es tener una dificultad también en interpretar estas señales de algunas partes de la comunicación, ¿cierto? Que pudiesen ser quizá entender nuestros gestos o acoplarse, ¿cierto? A algunas palabras, ¿cierto? Que nosotros decimos que no son tan claras a veces para ellos. Ya nosotros en Chile, sobre todo, utilizamos un lenguaje que a veces es bastante coloquial. Ya, entonces, o que usamos palabras o frases que significan una cosa, ¿cierto? Y para la persona con trastorno de espectro autista lo puede tomar de una forma muy literal. También puede ser que la persona con trastorno de espectro autista tenga dificultades para poder expresarse. ¿Ya? Entonces, algunos pueden necesitar algún otro tipo de apoyo, ¿cierto? Para la comunicación, como algún elemento tecnológico, como algún material un poco más adaptado, ¿cierto? Para poder
entregar, comunicar, ¿cierto?, esta información y que ellos también puedan decirnos a nosotros las necesidades que estén presentando en el momento. ¿Ya? De ahí viene la necesidad, ¿cierto?, de, de que se entregue toda la información en un lenguaje que sea mucho más claro y que sea mucho más sencillo a fin de facilitar esta comunicación para ambas partes. Ya esto va sobre todo, ¿cierto?, para quienes brinden atención al público, permitir, ¿cierto?, que estas personas estén acompañadas por un familiar o un cuidador, en caso de requerirlo. También nos dice que la autonomía es progresiva. Todo niño, niña y adolescente, ¿cierto?, va a ejercer sus derechos conforme a la evolución de sus facultades y atención de su edad, madurez, ¿cierto? Y, cierto que bajo la protección de los derechos de niñez y adolescencia. Para ello se considera siempre el grado de discapacidad que pueda tener esta persona. ¿Ya? Y recordemos, ¿cierto?, que puede ser que de acuerdo al grado de discapacidad no se encuentre eh, totalmente facultado para poder tomar alguna decisión, ¿cierto? O para poder ser atendido, por ejemplo, en un centro de salud, ¿cierto? Aunque sea mayor de edad, no se considera solamente la edad para estos efectos y para temas legales. Ya, en caso de ser necesario, ¿cierto? Se considera la presencia de los padres o tutores legales, quienes van a ser responsables de las decisiones que se tomen de acuerdo a la situación individual de apoyo, ¿cierto? Que por supuesto en ningún caso pasa a llevar la autonomía e independencia de la persona que presenta este trastorno de espectro autista. Ya todo tiene que ser sin pasar a llevar lo que la persona esté decidiendo, aunque requiera la presencia de algún tutor o cuidador. Sobre la perspectiva de género. En la elaboración, ejecución y evaluación de medidas que se adopten en relación con estas personas, deberá considerarse la variable de género. Existen distintos documentos, también existen diferentes estrategias que se van a llevar a cabo, ya en el caso de la perspectiva de género. Ya recordemos que también es un tema que aborda mucho la inclusión hoy en nuestro país. Ya, y a nivel mundial también es algo súper importante. Y en América Latina también se está trabajando sobre esta perspectiva de género. Ya, no dejar fuera, ¿cierto?, la identidad que tenga cada una de estas personas, ¿cierto? Si nosotros decimos que la persona presenta alguna situación ya de discapacidad, ¿cierto? Que presenta algún trastorno que sea un grado mucho más comprometido, ¿cierto? Que ya presenta algún tipo de dependencia, nunca se debe pasar a llevar esta perspectiva de género, ya en la evaluación de todas las medidas que se vayan a tomar en pro de esta persona. Ya también saber que para hombres y mujeres también va a tener una categorización distinta. Ya se habla mucho y podemos ver en algunos artículos y estudios que en el caso de las mujeres ya se ve mucho más invisibilizado la- podría ser los síntomas, por así decirlo, o los signos, ¿cierto?, del trastorno de espectro autista, ¿ya? Porque en el caso de las mujeres, ya pueden tener mucho compromiso, ¿cierto?, en la parte social, por ejemplo, pero en el caso de ellas, de nosotras, ¿cierto?, pasa mucho más desapercibido porque hemos socialmente aprendido, ¿cierto?, a adaptarnos a lo que se espera que realicemos, ¿cierto? Podemos ser personas muy funcionales, pero también contar con este diagnóstico, ¿cierto?, de trastorno espectro autista. Entonces es importante considerar eso, que en hombres y mujeres no va a ser igual
y también, claro, respetar también toda identidad de género que se vaya dando a medida que vayamos enfrentándonos, ¿no es cierto?, a distintas personas, no solamente con trastorno espectro autista, sino que distintas personas en general. También otro principio es la intersectorialidad, con las acciones, prestaciones y servicios que pudiesen realizarse para la protección de los derechos de las personas, ¿cierto? Se van a desarrollar de manera conjunta y coordinada por distintos organismos del Estado dentro de sus respectivos ámbitos de, de competencia. Ya, intersectorialidad, ¿cierto? Ya lo conocemos, ¿cierto? Cada uno de estos departamentos, por ejemplo, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, ¿cierto? Eh, todos tienen que trabajar, ¿cierto?, a la par para favorecer, ¿cierto?, el cumplimiento de esta nueva ley de autismo. Participación y diálogo social. Estas personas, ¿cierto? Y sus organizaciones se busca que tengan un rol mucho más activo en la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas que se conciernen. ¿Ya? Escuchar mucho más a las personas que tienen un familiar o ellos mismos, ¿cierto? Presentan este trastorno de espectro autista, ¿cierto? Se reconocen como una persona autista, ya va a ser mucho mejor que a través de un estudio, por ejemplo, se lleve a implementar algún tipo de política en pro de las personas autistas. Ya siempre se busca llegar a un consenso, ¿cierto? Que se atiendan derechamente las necesidades que va teniendo la población como tal. ¿Y quiénes son los más indicados para poder identificar estas necesidades? Las personas que están viviéndolo día a día. También nos habla, como otro principio, de la neurodiversidad. Las personas, ¿cierto? Tenemos una variabilidad, ¿cierto? Que es natural en cuanto al funcionamiento de nuestro cerebro. Presentamos distintas formas de sociabilizar, de aprender. Nuestra atención va a ser muy diversa. El desarrollo emocional también que tengamos y conductual va a variar siempre. Siempre vamos a ser distintos unos a otros, ¿cierto? Y otras funciones también que tengamos neurocognitivas. Ya, entonces nos habla, ¿cierto?, de otro principio de reconocer esta neurodiversidad y también lo habla dentro de los principios de lo que sería una educación mucho más inclusiva, ¿cierto? Reconocer las necesidades y utilizar estas necesidades en pro del aprendizaje, ¿sí? Todos vamos a ser distintos, todos aprendemos de distintas formas, nuestra atención va a variar de uno a otro. Puede ser que algunos seamos mucho más visuales, otros aprendamos leyendo, hablando, ¿ya? Eh, en fin, en realidad lo que es neurodiversos somos todos, ¿ya? Después igual lo vamos a ver con más detalle, ¿ya? Pero consideremos que la neurodiversidad abarca toda la variabilidad de comportamientos, de estilos de aprendizaje, de conductas que podamos tener. También hace un hincapié dentro de los principios a la detección temprana. ¿Ya? Como los actores que forman parte de esta red de protección y tratamiento de las personas, ¿cierto? Deberán aportar todas las medidas necesarias para diagnosticar durante los primeros años de vida si la persona tiene o no tiene este trastorno de espectro autista. Como les decía, ¿cierto? Mientras más temprano es el diagnóstico, mayores acciones se pueden tomar, mayores apoyos se pueden brindar y también son mayores los alcances que puede tener la intervención que tenga cualquier profesional y cualquier familiar, ¿cierto? Que tenga estas técnicas ya para poder apoyar a su hijo, ¿cierto? O a su hermano, ya dentro del contexto familiar. Ya, entonces, se hace el hincapié en la detección temprana. Si bien, como les comentaba, desde muy pequeños, de bebés, se pueden dar los primeros signos en cuanto a lo que son el conseguir estos hitos del desarrollo, también puede ser que algunos pasen desapercibidos. Entonces la idea es que no ocurra esto
que se pueda detectar lo antes posible. El diagnóstico no se puede hacer inmediatamente desde bebé. Recordemos esto, recién desde los 3 años aproximadamente ya se puede tener un diagnóstico como tal. Ya, pero desde bebé, ¿cierto? Podemos ir viendo distintos signos, ya que nos dicen que puede ir apuntando hacia un futuro diagnóstico de trastorno de espectro autista. ¿Ya? Tomar acciones oportunas puede ser la clave, ¿cierto? Para que esta persona consiga, no tenga mayores dificultades al ir avanzando en las distintas etapas. Gabriela, ¿Gabriela tiene alguna consulta o se activó el micrófono? Ya, parece que se había activado el micrófono. Ya, pero, y también otro principio es el seguimiento continuo. Una vez que se diagnostica, ¿cierto? A una persona con trastorno de espectro autista, va a existir la obligación por parte de los actores que formen parte de esta red de protección y tratamiento, ¿cierto? Del Estado, ya de acompañar durante las diferentes etapas de la vida, promoviendo estas soluciones adecuadas cuando sea necesario, ya también tomando en cuenta el grado de discapacidad que pudiese producirse. Recordemos que el contar con este trastorno de espectro autista nos va a acompañar durante toda la vida. ¿Ya? Entonces es importante este seguimiento continuo, ir tomando acciones de acuerdo a la necesidad que se vayan teniendo a lo largo de todo el ciclo vital. Así bien, cuando la mayor atención que nosotros vemos, ¿cierto? Siempre va enfocada hacia los niños más pequeños, ya hacia la edad escolar, también va toda una preparación, ¿cierto? Para la vida adulta, para poder desempeñarse en el ámbito laboral, ¿cierto? O para continuar estudios superiores, ya se requiere muchas herramientas, ¿cierto? En algunos casos, en otras no se van a requerir tanto, pero sí o sí hay que tener en cuenta que se van a requerir apoyos, ya que estos van a ir cambiando a medida que los niños van creciendo, ¿cierto? De acuerdo a lo que, a las metas que vayan teniendo en cada una de estas etapas, ¿cierto? Entonces, se presta relevancia a ir acompañando durante todo este ciclo vital. Y vamos a quedar hasta aquí, ya nos vamos a tomar un pequeño break. Como les decía, es un poquito extenso esto, pero ya vamos casi en la mitad, así que súper. ¿Hasta ahora queda alguna duda? Como decía, nos vamos a tomar este break cortito. Ya vamos a volver. Vamos a volver a las 8:05. Ya estamos de vuelta. Ya, así que vamos a pausar. Sería, Ya, estamos de vuelta. Ya, volvimos todos. Ya puede ser que alguien esté por ahí todavía. Voy a compartirles la presentación mientras. Ya, como les había comentado, ¿cierto? Igual es bastante extenso todo este tema de la ley, pero es algo que sí tenemos que manejar. Y, y de y bueno, los temas que se vienen más adelante igual son no son tan extensos como este. Así que nos queda como la mitad de esto y estaríamos listos con este tema. Nos habíamos quedado en el artículo 4, ya, ahora sí, nos habíamos quedado en el artículo 4 sobre la aplicación de la ley 20.422, ¿cierto? Que, que nos dice, ¿cierto?, que sin prejuicio de lo dispuesto en esta ley, a las personas con trastorno del espectro autista que cuenten con calificación y certificación de discapacidad, ¿cierto?, de acuerdo a lo establecido en esta ley, ¿cierto? Vuelvo a nombrarlas, la 20.422, que establece sobre igualdad de oportunidades e inclusión social. eh, También les serán aplicables las disposiciones contenidas en dicho cuerpo legal.
Ya, significa que, claro, que sin variación, ¿cierto? Las personas que ya cuentan con esta clasificación bajo la ley 20.422 de discapacidad, ya de todas formas también les serán aplicables las disposiciones de esta ley que estamos viendo ahora. El artículo 5 nos, nos dice que nos habla, ¿cierto?, sobre sin prejuicio, ¿cierto?, de las normas administrativas y penales de toda persona con trastorno de espectro autista directamente afectada por una acción u omisión que importe discriminación arbitraria, podrá imponer una acción prevista en el artículo número 3, ¿cierto? Ya. Más que nada nos dice que toda persona que sufra algún tipo de discriminación arbitraria, ya, por ejemplo, en la discriminación arbitraria en educación, se refiere a tratar de una manera desigual o injusta a los estudiantes, ¿cierto? En función de características personales como raza, género, orientación sexual, religión, discapacidad, origen étnico, entre otros, sin alguna justificación que sea objetiva o razonable. Ya más que nada ejemplifico, ¿cierto? Porque es el ámbito que estamos viendo ahora. Ya, sobre este artículo solo nos habla de que si existe algún caso de discriminación arbitraria, tendrán las personas con trastornos de espectro autista todo el apoyo de la ley para poder denunciar este tipo de casos. Un ejemplo de discriminación arbitraria en educación podría ser el negar la admisión a un estudiante en una escuela basándose únicamente en el origen étnico o en religión, sin tener en cuenta la capacidad académica o sus méritos, o que cumpla con la edad, ¿cierto? Para poder incorporarse al establecimiento, si el establecimiento tiene todos los cupos, ¿cierto? Y aún así no quiere matricular a un estudiante por ejemplo, pertenecer a alguna religión distinta, ya, y ahí estaríamos entrando a hablar de una discriminación arbitraria. Otra forma de discriminación podría ser tratar de una manera diferente a los estudiantes que presenten alguna situación de discapacidad, ofreciéndole quizás menos recursos o menos oportunidades educativas que a sus compañeros que no presentan discapacidad, sin considerar, ¿cierto?, las necesidades individuales de esta persona con discapacidad o el potencial que esta misma tenga. Ya, estas prácticas claramente son contrarias a los principios de igualdad y equidad en educación. Por ejemplo, sería que se hiciese algún trabajo dentro del aula y que se le dijera a la persona en situación de discapacidad, tú puedes, nosotros vamos a hacer un trabajo, ¿cierto? Donde tenemos que presentar realizar, ¿cierto? Realizar una exposición, ¿cierto? De manera escrita, vamos a utilizar imágenes, vamos a recortar, ya quizás diciéndole a esta persona, ya tú no vas a participar porque no puedes recortar. Ya sería algo muy, claramente una situación muy terrible, muy extrema la que estoy comentando, pero si llegase a ocurrir una situación como esta, ya se pudiese hacer algún tipo de denuncia, ¿cierto? Ya que va a perturbar sí o sí el derecho a la igualdad de esta persona en situación de discapacidad o cualquiera sea la situación. Ya, ¿cómo se realiza una denuncia frente a este tipo de hechos que pudiesen ocurrir? ¿Cierto? Ante la Superintendencia de Educación, ya se puede realizar de forma presencial o también se puede realizar a través de la página web. Quienes pueden realizar las denuncias, ya lo puede denunciar cualquier persona, familiar, cuidador, cuidadora, ya cualquier persona que sea tutor legal o persona que tenga bajo su cuidado a esta persona en situación de discapacidad. Ya también, eso sería en el caso de que la persona no pudiese realizarlo por sí misma, en el caso de que tuviese la tutela alguna otra persona.
pero en otros casos también lo puede realizar la misma persona afectada. Ya todo va a depender si legalmente puede realizar este tipo de denuncia, ¿ya? Pero, claro, cualquier, bajo la ley, ¿cierto? Siempre va a estar amparado. También se puede presentar una denuncia ante el juzgado de policía local, ya en función, ¿cierto? Del artículo 57 de la ley 20.422, en alguna razón, ¿cierto? Donde exista alguna omisión arbitraria o ilegal, ya por la persona que sufra cualquier tipo de amenaza, perturbación o privación en el ejercicio de sus derechos. Ya, asimismo, también se puede presentar una demanda ante el juzgado de letras con competencia civil, ¿cierto? Por la acción antidiscriminación. Ya hay varias formas de realizar este tipo de denuncia, ¿cierto? Pero es importante que, que se establezcan, ¿cierto? Estas medidas antidiscriminación que se pueden dar y se han dado históricamente, ya, pero ahora esta ley, ¿cierto? Viene como a afianzar, ¿cierto? Esta parte de la ley, ¿cierto? A reforzar y a dar conocimiento también a la población de que se pueden realizar este tipo de denuncia y no dejar pasar estas situaciones que en algún momento los pudiesen haber afectado a una o más personas. Continuamos. Sobre los deberes del Estado. Ya, sobre los deberes generales del Estado, ¿cierto? El deber, ¿cierto? Asegurar el desarrollo personal, la vida independiente, autonomía, igualdad de oportunidades de las personas con trastorno espectro autista a través de acciones, ¿cierto? Y medidas establecidas en la ley. El Estado, ¿cierto? Debe asegurar el pleno derecho de goce, ejercicio de derechos, también favorecer la inclusión social, educativa, disminuir, eliminar cualquier barrera para el aprendizaje, participación y socialización, impulsando medidas para asegurar el cumplimiento de lo señalado. Asimismo, ¿cierto? El Estado va a adoptar diferentes medidas para prevenir y sancionar la violencia, abuso, discriminación en contra de las personas con trastorno espectro autista. Ya. Entre los deberes del Estado, ¿cierto? Era asegurar este derecho personal, vida independiente, autonomía de todas las personas con trastorno espectro autista, ¿cierto? Trabajar, ¿cierto? Para prevenir y sancionar cualquier tipo de violencia, abuso, discriminación, asegurar la inclusión social. Es el Estado quien tiene el deber de asegurar el cumplimiento de estas. ¿Ya? Y esto lo va a hacer también trabajando a través de los distintos ministerios, que existen en nuestro país. Ya, sobre el abordaje integral del trastorno espectro autista, el Estado realiza un abordaje integral, ¿cierto? Considerando el desarrollo de las siguientes acciones, que van a ser impulsar la investigación científica y velar por la divulgación de dichos resultados, ¿cierto? Realizar campañas de concientización que corresponde a cada repartición pública, ¿cierto? En la materia. Ya, estas campañas de concientización, yo les comentaba un poquito, ¿cierto? Que a veces hay muchas situaciones o hay algunas leyes o artículos que van a estar en protección de nuestros derechos, ya, pero si las desconocemos no vamos a poder tomar ninguna acción o nos vamos a quedar con la duda o simplemente nos vamos a quedar callados, como en el caso, por ejemplo, de algún tipo de discriminación que se pudiese dar. Ya es muy importante conocer, ¿cierto? Todos nuestros derechos, también conocer los alcances, lo que nos propone esta ley y también las obligaciones que se van a ir dando con el paso del tiempo. Ya recordemos que esta es una ley que se impulsó recién el año pasado, entonces ahora nos habla igual es como una base
para lo que se va a trabajar. Ya nos habla, ¿cierto?, de una manera como muy amplia de algunos términos, y a medida que avanza el tiempo, va a ir, agregando nuevas circulares, nuevos artículos que van a ir en pro de tomar acciones en cada uno de los puntos que ahora quedaron un poquito como propuesta más que nada. ¿Ya? Entonces, en cuanto a estas campañas de concientización, ¿cierto? Aún no se está viendo tanto, pero ya con el paso del tiempo ya debiese estarse dando de una manera mucho más masiva. Ya puede que se esté dando, pero a menor escala. También está el fomentar la detección temprana, que ya lo habíamos dicho, ¿cierto? Esta detección temprana que es importantísima para anticiparnos, ¿cierto? Para no dejar a nuestros pequeños, ¿cierto? Con dificultades en alguna parte del desarrollo, ¿cierto? Para que puedan desarrollarse de una manera íntegra, tener herramientas para poder desarrollar la vida adulta, ¿cierto? Llegar a una adultez, ¿cierto? Poder no contar con esas barreras que se pudieron haber trabajado, ¿cierto? Si algunas cosas que se pueden trabajar desde muy pequeño, a medida que vamos creciendo, ¿cierto? No nos van a resultar complicadas, sino que vamos a saber adaptarnos quizás vamos a tener otra forma de realizarlo, pero lo vamos a poder llevar a cabo. También por parte del Estado, ¿cierto? Se considera el velar por la provisión de servicios de apoyo que puedan ser requeridos por las personas con este trastorno espectro autista, ya según grado de dependencia y a lo largo de todo el ciclo vital, ¿cierto? Para poder desarrollar, como decíamos, ¿cierto? Todas las personas no van a tener alguna discapacidad o algún grado de discapacidad, pero sí pueden haber distintos grados de dependencia. ¿Ya? Que van a ir afectando a lo largo del ciclo vital. Ya puede que cuando somos pequeños no tengamos una afectación significativa, pero puede ser que a medida que vayamos creciendo, la etapa del desarrollo en que nos encontramos, vamos a requerir mayores apoyos, ¿cierto? Ya sea para estar en el colegio, ya sea para poder comunicarnos, ya sea para poder desempeñarnos laboralmente, ya cuando somos más grandes, ¿cierto? También está el incorporar el trastorno de espectro autista en encuestas y estudios poblacionales pertinentes con el objetivo de conocer su prevalencia en diferentes territorios del país y las principales características de esta población. ¿Ya? Su incorporación procederá en los casos que sea compatible con la metodología a utilizar, ¿cierto?, para la recolección y procesamiento de la información. También conocemos que generalmente se conoce la mayor información de los lugares, de las ciudades, ¿ya? Tenemos mayor información, ¿cierto?, de las personas que asisten regularmente a los establecimientos de salud, establecimientos educativos, ya desde ahí se puede tomar información. Pero también hay otros sectores que quizás no se están esquizando, ya donde también hay otras necesidades que pudiesen ser unas necesidades mucho más grandes, ¿cierto?, que las que se dan en un contexto de la ciudad como tal. Ya pueden haber sectores donde puede haber un gran número de personas con el trastorno espectro autista, por ejemplo, que no tienen un diagnóstico. ¿Ya? O puede ser que lo tengan y simplemente no estén las herramientas para poder apoyar, ¿cierto?, a la inclusión. ¿Ya? Entonces es importantísimo, ¿cierto?, tomar estas medidas para que también se pueda estudiar la población mucho más allá de lo que se viene estudiando hasta ahora. Se puede abarcar de una forma en que logre, ¿cierto?, llegar la información de todo el territorio nacional, no solo de las personas que están más cerca. Ya, también está otro objetivo, ¿cierto? De otra forma en que se va a abordar de otra forma que se va a abordar el trastorno desde el Estado sería promoviendo, ¿cierto? Perdón, impulsando medidas orientadas por el principio de accesibilidad universal en el ejercicio de derecho de acceso a la información. Para ello, ¿cierto?, se adoptan
progresivamente mecanismos y formatos para hacer la información accesible a las personas con trastorno de espectro autista, de la forma más autónoma y natural posible. Ya, recordemos, ¿cierto?, que también se busca que en cuanto a o sea, todo el tipo de información que se entregue, ya sea de forma oral, de forma escrita, ya, de la forma que sea, esto sea de una forma muy sencilla, ya, que estos principios de accesibilidad universal lleguen al conocimiento de todos, que por ejemplo, todos sepamos que si un establecimiento no cuenta con estas características de accesibilidad, si no cuenta con un espacio, por ejemplo, para ingresar en silla de ruedas, ya está incumpliendo con las normativas. ¿Ya? Que no sea nosotros los que tengamos simplemente que adaptarnos, ¿cierto? Sino que conozcamos nuestros derechos y es el poder informar a las autoridades para que se pueda revisar esta situación, se pueda ver qué está pasando y el por qué no se ha integrado, ¿cierto? Por ejemplo, si es un establecimiento público, el por qué no se ha integrado alguna solución, ¿cierto? De acuerdo a los principios de accesibilidad universal. Ya, quizás nadie lo había dicho antes porque no conocíamos el derecho de que el lugar debía contar con un acceso para las personas en silla de ruedas. Eso como ejemplo nada más, existen muchos otros. También el promover el ejercicio sin discriminación de los derechos sexuales y reproductivos de dichas personas suele ser un tema tabú hasta el momento, el ver, ¿cierto?, los derechos reproductivos, ¿cierto?, derechos sexuales de cualquier persona que presente alguna situación de discapacidad o algún tipo de trastorno o alguna patología. Ya entonces se busca también trabajar desde ese lado, ¿cierto? El promover, ¿cierto?, los derechos sexuales de todas las personas en realidad y en especial, ¿cierto? El verlo desde este lado de las personas que cuentan con algún tipo de trastorno, ¿ya? Que deje de ser tan invisible, la verdad, porque es necesario que también los jóvenes, ¿cierto? También vayan comprendiendo, ¿cierto? Todo lo que significa estos derechos sexuales de cada uno. También se busca fomentar la capacitación, perfeccionamiento y desarrollo de protocolos de actuación de funcionarios y funcionarios públicos, en especial de quienes se desempeñan en las áreas de salud, educación, justicia, trabajo, fuerza, ¿ya? Todas las personas que brindan atención a público debiesen tener las herramientas para poder entregar una información que sea mucho más clara, que sea de acuerdo a los derechos, que, que tengan cierto esta perspectiva de género, que proteja los derechos humanos de la persona, que sea todo un enfoque de no discriminación. También que puedan entregar todo tipo de información, cierto, todo tipo de guía, de una manera mucho más simplificada, que no sea, por ejemplo, que en algunos establecimientos nos dicen que tienen que entregar tales papeles en tal lugar, rellenar una ficha, tener firmas, ya un montón de trámites a veces que hay que hacer porque uno necesita una credencial, por ejemplo. ¿Ya? Que en realidad el que la persona, ¿cierto?, que tiene algún trastorno, por ejemplo, y tuviese dificultades para poder comunicarse con nosotros, que ya no fuese un impedimento, ¿cierto?, para este funcionario público. Que no sea que le diga, no, que no puedo hablar con esta persona, necesito que alguien me ayude, ¿cierto? Que vaya otra persona, que lo acompañe, ¿ya? Porque quizás la persona con trastorno de espectro autista o cualquier otro tipo de discapacidad, em, cognitivamente no tiene una afectación. Más que nada su dificultad es el poder comunicarse, quizás. Ya, entonces, el que pueda hacerlo de una manera independiente, ¿cierto? Va a ser un derecho que va a ser vulnerado en el caso de que no exista, ¿cierto?, las personas que puedan atender a esas necesidades. Ya, también está el velar por los cuidados otorgados a las personas con trastorno espectro autista, que así lo requieran. Entonces, las personas que se encuentran en situación de dependencia,
¿cierto? Que están amparados bajo la ley 20.422, que se respete el desarrollo personal, que se resguarde la autonomía, ¿cierto? Y el derecho de vivir una vida independiente, que no sea porque la persona está en una situación de dependencia, que se deje de velar por sus derechos y también que se descuide, ¿cierto? La autonomía de esta persona, que esta persona quiere tomar alguna decisión respecto a sí misma, ¿cierto? O tiene alguna necesidad, ¿cierto? Y que simplemente no sea atendida, ¿cierto? Por ser dependiente, por ejemplo, físicamente, ya que hay una persona, un tutor que esté siempre hablando por ella, ya eso igual puede generar algún tipo de, de dificultad, ¿cierto? En que la persona pueda vivir de manera independiente. Quizás la persona sí puede hacerlo, quizás tiene dificultades para poder realizar alguna acción, ¿cierto? Que vaya apoyando, ¿cierto? El tomar una decisión, ¿ya? Pero tampoco es que una persona la tenga que tomar por ella, si es que la persona sí lo puede hacer, pero con dificultad. Entonces hay que ver como el grado de apoyo, ¿cierto? Que necesita y también si cuenta con la cognición, ¿cierto? Que la acompañe para poder realizarlo. ¿Cómo el Estado va a garantizar, ¿cierto? El cumplimiento de la realización, ¿cierto? De este abordaje integral a través de distintos ministerios como salud, como les decía, educación, el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Ministerio de Desarrollo Social, ya todos esos ministerios, estos van a ir trabajando a la par para poder resguardar, ¿cierto?, el cumplimiento de todas estas acciones, ¿cierto?, que se plantean, ¿cierto?, para poder trabajarlas en este abordaje integral del trastorno espectro autista. Ya, sobre el artículo 8 nos habla, ¿cierto?, de estas herramientas de comunicación aumentativa y alternativa. Ya, puede que la persona utilice las dos, esto igual lo vamos a ver más adelante, solo lo voy a mencionar. Estas herramientas de comunicación aumentativa, alternativa para niños, ¿cierto? Son métodos diseñados para ayudar a las personas que tienen alguna dificultad para comunicarse de manera verbal, ¿cierto? O para comprender el lenguaje oral. Estas herramientas, ¿cierto? Son especialmente útiles para niños y niñas con trastorno de espectro autista, para niños que presenten trastorno del lenguaje, algún tipo de discapacidad en el habla, en casos de lesiones cerebrales también, o cualquier otra condición que afecte la capacidad para comunicarse de una manera convencional. Ya, en este caso, se habla de que el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de subsistemas, estos Chile Crece Contigo, va a poner a disposición estas herramientas de comunicación aumentativa alternativa, ¿ya? Para los niños entre 0 a 9 años con trastorno de espectro autista que así lo requieran. ¿Ya? Em, estas herramientas de comunicación aumentativa alternativa van a ser seleccionadas y adaptadas según las necesidades específicas de cada niño o niña. Algunas pueden ser algunos aparatos tecnológicos, pueden ser algún sistema con imágenes, fichas, y hay muchos sistemas de comunicación, ¿cierto? Aumentativa, alternativa para los niños. Ya, pero bajo esta ley, ¿cierto? Se busca que a través de este programa, ¿cierto? Chile Crece Contigo, se puedan poner a disposición de los niños que así lo necesiten, que tengan dificultades en la comunicación. Ya, aún no se ha visto em, mayormente esta iniciativa, hasta el momento, pero es algo que ya debiese estarse implementando. Y el artículo 3 de la atención en salud de las personas con trastorno de espectro autista, ¿cierto? Nos habla de los derechos de las personas con trastorno espectro autista a la atención en salud,
que las personas gozarán de los derechos, ¿cierto?, consagrados por la Ley 20.584, que regula derechos y deberes que tienen las personas en relación a las acciones vinculadas a la atención de salud, ¿cierto? También nos habla del reconocimiento y protección de los derechos de la persona en la atención de salud mental, que le fueran aplicables. Y la Superintendencia de Salud, a través de la Intendencia de Prestadores de Salud, es quien fiscaliza el cumplimiento de estas normas, ya de oficio a petición por parte. Entonces, más que nada, ¿cierto? Lo que nos compete acá, ¿cierto? Es lo que dice el artículo 10 también, que la atención de salud sea pertinente a las necesidades de las personas con trastorno de espectro autista, que tienen el derecho a una atención en salud donde se respeten las necesidades desde una perspectiva de derecho humano, ya conforme a la normativa, que incluye, ¿cierto? Que incluye, ¿cierto?, lo ratificado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y tratados internacionales suscritos por Chile y lo que se encuentra vigente. Más que nada sobre la atención en salud, ¿cierto? Hay algunos apartados que acá quedaron pendientes, ya y que en la nueva, que en el nuevo apartado que apareció sobre esta ley, tampoco especificas cómo se va a trabajar desde la parte de salud como tal, ya, sino que acá, ¿cierto? Lo que nos recalcan es que son más que nada resguardar los derechos de las personas con trastorno de espectro autista. Ya, y lo que más nos dice, ¿cierto? Que existe ese diagnóstico que es temprano, nos dice que la atención debe ser pertinente de acuerdo a las necesidades, que haya un tamizaje o detección de las señales de alerta, ya, pero aún está como en evaluación y estamos a la espera de que se den todos los alcances para esta atención en salud, comprendiendo que todas las atenciones en salud que se están dando para las personas con trastorno espectro autista tienen un alto valor económico hasta el momento, ya no cuentan con una cobertura tan amplia ya para la cantidad de necesidades que se tienen en este trastorno. Ya, las necesidades, claro, van a ir variando dependiendo de la afectación que tenga cada una de las personas, pero aún no están claros, ¿cierto?, estos parámetros y las obligaciones que va a tener el Ministerio de Salud. Ahora solamente nos está hablando del respeto del derecho, ¿cierto? Pero aún no está como bien definido, se va a trabajar en tal cosa, ¿cierto? ¿Cómo se va a hacer? El cómo es el que estamos a la espera. ¿Ya? Si bien nos habla de que tiene que existir un diagnóstico que sea muy temprano, ¿cierto? Todavía no hay mayor información, ¿cierto? Para que nos digan, por ejemplo, el diagnóstico se va a realizar bajo el programa tanto, o qué cobertura va a tener, ¿cierto? En cuanto a salud. Y nos vamos a los siguientes artículos, y estos son más cortitos. Ya, ¿cierto? Que nos habla sobre el tamizaje del trastorno espectro autista, ¿cierto? Que el Ministerio de Salud es quien desarrollará, ¿cierto? Y va a proveer el acceso y tamizaje, detección de las señales de alerta temprana, lo que les comentaba recién. Ya que se busca que esto se realice, ¿cierto? A través de los diferentes planes de salud familiar, ya que sea financiado finalmente por el Estado, pero aún no se comenta cuál va a ser la cobertura real que va a tener. Ya se dice que se desarrollará, ¿cierto? Y proveerá acceso a tamizaje o detección. Ya, pero en ese momento lo estaba hablando como a futuro. Ya recordemos que esto apareció en marzo ya lleva un año en ejecución la ley, pero aún no está como tan clara esa parte del Ministerio de Salud. Ya hay un micrófono activo por ahí. Ya no se escucha a alguien. Ya. Y sobre el siguiente artículo, el artículo 12 nos habla de la derivación de los casos con sospecha de trastorno espectro autista por establecimientos educacionales. El Ministerio de Salud
previa consulta al Ministerio de Educación, elaborarán protocolos para derivar a los niños, niñas, adolescentes, ¿cierto?, con sospecha de trastorno espectro autista a establecimientos de salud para el proceso diagnóstico. Ya, pero ahora, en este momento nos decía que elaborarán protocolo. Ya, y hasta el momento no está ese protocolo como tal. Ya recién se dice, ¿cierto?, que se debiese, ya, claro, sería muy, que se pudiese lograr en todos los establecimientos, que se pudiese realizar esta primera pesquisa, ¿cierto?, dentro del establecimiento, y que luego pudiese tener acceso desde el establecimiento educacional al centro de salud, ya para poder confirmar esta sospecha, ya sería el ideal, ¿cierto? Pero aún está como aún falta, ¿cierto?, que se dé este último pasito, en ese sentido. También nos dice en el artículo 13, ¿cierto?, sobre el proceso de diagnóstico de las personas con trastorno espectro autista, que el Estado es quien deberá desarrollar y promover el acceso al proceso diagnóstico de trastorno espectro autista, que sea temprano, oportuno, interdisciplinario, sin discriminación por edad, ¿cierto? Y desde una perspectiva que sea intersectorial, ya que se puedan complementar los sectores de salud. Por ejemplo, que pueda estar el neurólogo o la neuróloga, ¿cierto?, que lo puedan ver distintos profesionales a través de los distintos departamentos, ¿cierto?, que están eh, con financiamiento del Estado. Claudia, ¿quiere hacer alguna consulta? ¿Estaba activo? No creo. Dame el celular, Ignacio. Dámelo. Dame el Ya, celular. vamos a silencio. Ya. Entonces, ya, como les seguía comentando, acá más que nada el artículo 14 también nos habla de las atenciones específicas de salud de las personas con trastorno de espectro autista, y que es el Estado quien deberá promover, ¿cierto?, este acceso a atenciones de salud, ¿cierto? Que estas atenciones podrán acceder tanto las personas en proceso de confirmación diagnóstica de trastorno como aquellas debidamente diagnosticadas. Ya que también que el personal de salud deberá informar a la persona con trastorno espectro autista y según corresponda al cuidador o cuidadora de su derecho a solicitar voluntariamente calificación y certificación de discapacidad, ¿cierto? Lo que comentábamos delante, que para tener una credencial de discapacidad o calificarse con algún grado de discapacidad, esto debe ser de manera voluntaria. La persona no está obligada a calificarse con algún grado de discapacidad, si es que lo presentase. ¿Ya? Pero es el personal de salud de los establecimientos estatales quienes deben informar, ¿cierto?, a la persona con este trastorno de espectro autista que tiene esa opción, ¿cierto? Si desea estar calificado, ¿cierto?, bajo la ley 20.422, lo puede realizar, el cómo hacerlo, o también lo puede hacer la persona cuidadora, ¿cierto? Si el grado de dependencia em, o, o- o no puede, ¿cierto?, realizar este tipo de trámite la persona por encontrarse con alguna afectación más cognitiva. ¿Ya? El personal de salud, ¿cierto?, debe mantener actualizados los instrumentos para la calificación de discapacidad, entregar la información, ¿cierto?, contenida en estos casos, las formas y condiciones en que se debería aplicar y los derechos que deben tener las personas, ¿cierto?, para la atención de salud. Pero esto aún está en pausa. Recordemos esa pequeña parte, ya que se pudiese llevar a cabo lo antes posible es con el ideal de los casos. Ya. Porque claro, es una necesidad, ¿cierto? Hace mucho tiempo se ha venido luchando por esto. Sobre el artículo 15, ¿cierto? Nos habla, ¿cierto?, del derecho de las personas con trastorno de espectro autista, ¿cierto? Que cualquiera sea la edad de la persona con trastorno espectro autista, que sea hospitalizada o sometida a alguna prestación de salud ambulatoria, va a tener el derecho de ser acompañada por algún familiar o cuidador, ¿ya? O alguna persona significativa, claro, siempre cuando, ¿cierto?, permita la atención, ya que no sean tantas personas, ¿cierto?
Esto, cierto, va a ser amparado por la Ley 20.854, que regula los derechos y deberes de las personas en relación con las acciones vinculadas a la atención de salud, ya que no sean, que sí o sí puedan ser acompañados ante cualquier procedimiento u hospitalización que se les entregue. El artículo 16 nos habla sobre la capacitación de los profesionales de salud, que estos equipos de salud participen en la detección, en el diagnóstico y atención de personas con trastorno espectro autista. Para esto deben contar con capacitaciones y someterse a procesos de perfeccionamiento continuo, de conformidad, ¿cierto?, con los lineamientos y orientaciones dictados por el Ministerio de Salud. Hablando, ¿cierto?, sobre lo que veíamos en la diapositiva anterior, nos dice que todo el proceso diagnóstico, todo el acompañamiento, todas las orientaciones debiesen darse a través de las distintas derivaciones que se van a ir dando del establecimiento educativo hacia los organismos de salud estatales, o también si la persona va por una consulta espontánea, que también se pueda realizar el diagnóstico en los centros de salud, ¿cierto?, amparados por el gobierno. Pero también acá nos recalca la importancia de que los profesionales de salud también estén debidamente capacitados y que esta capacitación sea constante, ¿cierto? Y que se vayan perfeccionando en la materia para poder afrontar todas las demandas de las personas, ¿cierto? Que necesiten un diagnóstico o un tratamiento o un seguimiento, ¿cierto?, al encontrarse con este trastorno de espectro autista o que están con alguna sospecha, ¿cierto? Con algunos signos de trastorno de espectro autista, ¿no? Porque ya van a ser ellos los que derechamente van a abordar todos los casos, ¿cierto? De todas las consultas que lleguen respecto a estas personas y a sus derechos. Y el artículo 17 nos habla de los protocolos y normas técnicas y los reglamentos, que este Ministerio de Salud va a dictar protocolos para el debido cumplimiento de los derechos que otorga y reconoce el siguiente título. Ya. Y este título nos habla sobre los derechos de los niños, niñas, adolescentes y personas adultas con trastorno de espectro autista en el ámbito educacional. Ya. En el sistema educativo, pero ahora llegamos ya a la parte bueno, que más conocemos y que más nos compete. Esto, nos dice, ¿cierto?, este artículo 18, que es un deber del Estado asegurar a todos los niños, niñas y adolescentes y personas adultas una educación que sea inclusiva, que sea de calidad y también promover que se generen las condiciones necesarias para acceso, participación y permanencia y progreso de los estudiantes según sea su interés superior. Ya, realizando, ¿cierto?, este sistema educativo, todas las adecuaciones necesarias para que las comunidades sean inclusivas. Esto va a implicar, ¿cierto?, la revisión de reglamentos, manuales que resguarden la convivencia, ¿cierto?, que tengan una mirada inclusiva, que permitan atender las necesidades de todas las personas, en especial las personas con trastorno de espectro autista. Ellos puedan acceder sin ningún tipo de discriminación, ¿cierto?, a los establecimientos públicos y privados del sistema educativo. Ya, también, ¿cierto?, que se permita el abordaje de regulaciones emocionales y conductuales que se puedan dar dentro del establecimiento. Ya, y también nos dice que em, las instituciones de educación no formal, ¿cierto?, van a promover medidas para la participación e inclusión de personas, ¿cierto?, con trastorno de espectro autista y establecerán políticas y procedimientos con enfoque de derecho e inclusión en todos sus niveles. Sobre las disposiciones finales, ¿ya? Y bueno, hablando acá me faltaba, ¿cierto? Que acá nos hablan de lo que son las desregulaciones emocionales. Y estas desregulaciones emocionales puede ser cualquier tipo de reacción motora,
emocional, por ejemplo, el golpear algo, golpearse a sí mismo, el morderse, el quizás explotar en llanto o tener algo muy parecido a una rabieta, que en realidad no va a ser una rabieta, sino puede ser alguna desregulación, ¿cierto? Ya, todo este tipo de reacciones que van a ser de tipo, como les decía, motoras y emocionales ante ciertas situaciones donde el niño, niña o adolescente, por un estímulo que puede ser quizá muy pequeño, ya se ocurra cualquier tipo de estas situaciones, ya se va a llamar de regulación emocional o conductual. ¿Ya? Cuando este niño, niña, adolescente no comprende ni logra expresar estas emociones o sensaciones, presentando una dificultad para autorregularse a sí mismo y volver a estar calmado, ¿ya? Y que no va a desaparecer, ¿cierto? Por más que, por más que lo intenten, ¿cierto? El equipo docente, por ejemplo, o asistente, ¿cierto? En este caso van a ver, puede ser que vean algo muy parecido a una rabieta, como les decía, pero que va a ser algo mucho más intenso y que no se va a calmar tan rápidamente. Ya puede que no conozcamos la causa, no sabemos por qué pasó, ya o puede que sí lo sepamos, ya puede percibirse desde fuera como una situación de descontrol, ya puede verse de esa forma, ya. Y en esto, en el afrontamiento y la prevención de esta desregulación emocional y conductual, se debe considerar que sus factores, ¿cierto? Que los factores que lo van a desencadenar no solo van a responder a características o rasgos, ¿cierto? Rasgos asociados a una condición particular de este estudiante, eh, como, eh, como podría ser la condición de trastorno espectro autista, sino que los factores estresantes pueden ser del entorno físico, ya puede ser algún ruido, puede ser algún color, em, puede ser quizás el exceso de imágenes, ¿ya? También puede ser un factor estresante la parte social. Ya puede ser que hubo muchos estímulos en la parte social, mucho ruido dentro del aula, quizás, o puede ser alguno, alguna compañera que le estaba diciendo algo que desencadenó esta desregulación emocional y conductual. Pueden ser muchos los factores. Ya. Eh, También puede ser que este niño, niña o adolescente tenga una mayor vulnerabilidad emocional. ¿Ya? Puede ser también puede pasar en personas adultas. ¿Ya? Entonces, a todo esto se refiere, ¿cierto?, con que ante este tipo de situaciones, ¿cierto?, las instituciones de educación van a promover algunas medidas, ¿cierto?, para saber cómo afrontar, ¿cierto?, dentro de sus reglamentos, eh, con procedimientos internos, este tipo de situaciones. Ya. Y sobre las disposiciones finales, ¿cierto? Está la formación y acompañamiento, ¿cierto? El Ministerio de Educación va a desarrollar acciones formativas destinadas a los profesionales y asistentes de educación que les permita adquirir estas herramientas para apoyar a las personas con trastornos de espectro autista, que van a ir facilitando, ¿cierto?, la inclusión y acompañamiento en la trayectoria educativa. Ya, entonces, cierto que este tema que estaba como muy a la deriva, cierto, que era que no por un lado se exigía que las personas tuviesen muchas capacitaciones, ya se estaba dejando muy al aire, cierto, el quién iba a hacer las capacitaciones, en qué momento se iban a hacer, cierto. También si los mismos directivos de los establecimientos iban a ser los encargados en hacerlo dentro del espacio de clases o iban a ocupar otras horas, ya todo eso, ¿cierto?
se le está haciendo hincapié, ¿cierto?, en estas disposiciones, ya para que sí llegue a ser un hecho de que se tienen que realizar este tipo de capacitaciones. Y ahora recién, ¿cierto?, se están entregando los lineamientos para poder hacerlo. Hace poquito, no sé si vamos a alcanzar a verlo hoy. Era un material complementario el que les iba a mostrar. No va a entrar en la prueba, pero es necesario que lo conozcamos. Entonces yo creo que ese último pedacito va a quedar para la próxima clase. Es cortito, así que y es muy resumido. Ya, igual se los voy a subir para que lo conozcan porque se va a comenzar a implementar ya desde este año. Ya, pero ahora estamos viendo, ¿cierto?, la base de lo que va a ser toda esa implementación. Ya como decíamos, continuamos, ¿cierto?, en la ley como tal, que es la 21.545, ¿cierto?, que nos habla acá, ¿cierto?, que el Ministerio de Educación va a desarrollar estas acciones para poder capacitar, ¿cierto?, a todas las personas de los que trabajen en los establecimientos, todos los profesionales y asistentes que se desempeñen en esta comunidad educativa, ya para favorecer, ¿cierto?, la adquisición de herramientas y estrategias para poder afrontar este tipo de situaciones que se pudiesen dar, ¿cierto? A fin a fin de que se puedan incluir, ¿cierto?, todos los niveles y modalidades educativas, considerando, ¿cierto?, especialmente las condiciones particulares de los establecimientos rurales y la modalidad de educación de personas jóvenes y adultas. Ya se busca ir cada vez atendiendo más esta diversidad y la atención de personas con trastorno espectro autista. Ya, por lo tanto, ¿cierto? Se busca también trabajar mucho la actualización de los proyectos educativos inclusivos, ¿cierto? Que a través de la ley de inclusión, ¿cierto? Se habla de todo lo que se debe realizar, pero aún hay algunas partes que están también como un poco a la deriva. Ya no hay como alguna obligatoriedad en algunas partes. El artículo 20, ¿cierto? Nos habla solamente de los deberes de los establecimientos educacionales, que estos tienen el deber de proveer espacios educativos inclusivos, que no exista la violencia, la discriminación hacia las personas con trastorno espectro autista y garantizar la ejecución de estas medidas para una adecuada formación de los funcionarios, profesionales, técnicos y auxiliares, ¿cierto? Para la debida protección de la integridad física y psíquica de las personas que lo necesiten. Ya sobre la educación superior, nos dice, ¿cierto?, que las instituciones de educación superior deben velar por la existencia de ambientes inclusivos, que incluye realizar, ¿cierto?, estos ajustes necesarios para que las personas con trastorno de espectro autista cuenten con mecanismos que faciliten el desarrollo de todo el proceso formativo, desde el ingreso, formación, participación, que se asegure la permanencia y el egreso de las personas en educación superior. El artículo 22 dice del deber de la información, ¿cierto? Que en cada mes de marzo de cada año se da cuenta del avance y el estado de implementación de la presente ley, ¿ya? Y también nos dice que el artículo 23 nos habla sobre los derechos de las personas con trastorno de espectro autista en cuanto a a procedimientos judiciales. En estos procedimientos judiciales se va a velar porque las personas con este diagnóstico de trastorno espectro autista sean debidamente tratadas, que tienen que ser escuchadas, que se les va a entregar la información mediante un lenguaje claro, ¿cierto?, de fácil entendimiento, utilizando otro tipo de apoyos de ser necesario, ¿cierto?, como apoyo visual, pictogramas. También lo vamos a ver con más detalle. El artículo 24 nos habla sobre la difusión de los derechos de las personas con trastorno espectro autista en establecimientos de salud, educacionales, bancos, ¿cierto? En todos aquellos que sean, que tengan una amplia concurrencia de personas, que deben contar con carteles u otros formatos de comunicación en los que se señale, ¿cierto? Que las personas con trastorno espectro autista deben recibir un trato digno y respetuoso en todo momento y en cualquier circunstancia. Y que debe adoptarse, ¿cierto?, ese lenguaje claro y sencillo. Ya hace mucho hincapié en este punto. Sobre el artículo 25, esto ya
Es la última, la última diapositiva que vemos, ¿ya? Para alcanzar y no quitarles mucho tiempo. Ya, nos habla, ¿cierto? Que esto es súper importante, sobre los derechos de los trabajadores. ¿Ya? Nos habla, ¿cierto? Del Código del Trabajo, donde padres, madres o tutores legales de menores con trastorno espectro autista debidamente diagnosticados, que sean trabajadores dependientes y estén regidos por el Código del Trabajo, van a tener permiso para acudir a las emergencias que afecten la integridad de los menores de los establecimientos de educación. ¿Cuál es la modificación a este Código del Trabajo? Se comprende como emergencia cualquier suceso, accidente que sobreviene, ya cualquier situación de peligro o desastre que requiera una acción inmediata por parte del tutor de estos niños o jóvenes. Ya los permisos son aplicables en todas las situaciones que amenacen la integridad física o psíquica del menor. Ya cualquier tipo de situación que lo ponga en riesgo ya va a ser amparada por el Código del Trabajo. ¿Qué significa esto? Significa que el tiempo utilizado para estas emergencias, ¿cierto? El momento en que este tutor, ¿cierto? Padre, madre o tutor legal, ¿cierto? Concurra a esta emergencia, va a ser considerado como horario de trabajo para efectos legales. Ya va a ser tiempo trabajado. Eso quiere decir, el empleador en ningún caso podrá calificar esta salida como injustificada, como inoportuna o como algún fundamento o como fundamento para un sumario administrativo. Ya, acá se busca resguardar, ¿cierto?, el derecho de ese trabajador, ¿cierto?, que no se le descuente ese horario en que fue en que fue a acompañar, ¿cierto?, o acudió a esta emergencia de su hijo. Él o la trabajadora deberá informar a la Inspección del Trabajo en caso de tener una hija o hija menor de edad, ¿cierto?, bajo su tutela legal con diagnóstico de trastorno espectro autista. Eso es súper importante. Debe estar inscrito, ¿cierto? El, el trabajador o trabajadora que tiene un hijo menor de edad, ¿cierto? Que se encuentre bajo su tutela, que esté diagnosticado con trastorno de espectro autista, ¿cierto? Que curse enseñanza parvularia, básica o media en un establecimiento educacional, debe dirigirse a la inspección del trabajo, ¿cierto? Explicar el motivo, ¿cierto? Por el cual eh, quiere, ¿cierto? Eh, quiere inscribirse como un tutor legal, ¿cierto? Presentando la cédula de identidad, ¿cierto? De este trabajador y algún formulario, ¿cierto? Que tienen que llenar, lo pueden hacer incluso de manera online. Ya, y ellos se pueden inscribir como tutores legales. Esa es la garantía que tienen en caso de que ocurra algún tipo de emergencia para que estos trabajadores, ¿cierto?, sean del sector público o también privado, ¿cierto?, puedan salir, ¿cierto?, de su horario laboral sin ningún descuento de sueldo y sin ningún prejuicio, ¿cierto?, sin ningún tipo de sumario, ¿cierto?, se puedan ausentar por ser tutores de un niño con trastorno espectro autista. El menor de edad tiene que estar diagnosticado con trastorno espectro autista, ¿ya? Y el tutor, ¿cierto?, padre, madre o cuidador, debe registrarse también como cuidador, ya para poder optar a esta garantía. En caso de que no se cumpla, ¿cierto? En caso de que lo amenacen con despedirlo o que le quisieran descontar horas de trabajo, ya tiene el amparo de la ley, ¿cierto? Para para poder dar aviso, ¿cierto?, a la inspección del trabajo, ¿cierto?, respecto a la situación que está aconteciendo. Ya, y vamos a llegar hasta acá solamente por la hora. Ya, nos quedaba, ¿cierto?, la partecita que yo les había dicho, que es de la circular que se agrega a esta ley, que es un poco más profunda, ¿cierto?, en cuanto a la implementación de la ley como tal en educación, ¿ya? Pero esa información no va a entrar en la evaluación como
en la evaluación tal cual. Lo que es toda la ley, sí va a entrar, y lo que aparece también en el cronograma, que se los voy a estar subiendo en la plataforma. Es un poco extenso el tema, les había comentado, ya las siguientes clases no van a ser tan así, ya, pero es solamente porque estamos hablando de leyes. Ya, hasta ahora, ¿alguna duda, consulta? Ya, vamos a detener la grabación.